¿Cómo andan, gente? Hace unos días me contactó un cliente para hacerse un trabajo conmigo, un cliente que venía siguiendo mi trabajo hace mucho tiempo. Me contacté con él y quedamos para hacerlo, nos reunimos y quedamos para hacer el trabajo en una convención en la que yo iba a participar hace unos días, a la cual no pude ir por diferentes razones que más o menos explicaré, unida con otras cosas, ¿no? Bueno, lo primero que les quiero comentar es que nosotros habíamos contactado y el tatuaje que él se quería hacer era el de La Desolación de Smaug, ¿sabes? La película del Hobbit. Y me pareció genial, era como que, qué brutal. El problema surge acá porque él quería hacérselo en la cara externa del antebrazo, donde tenía poco, ya le quedaba poco espacio, tenía un espacio muy limitado para hacer el proyecto. De por sí era un dragón, con lo cual un dragón tiene alas, ¿no? Y colocarlo acá estéticamente y llevarlo a una convención era complicado. Lo segundo que complicado también el diseño era que cuando nosotros vamos a una convención, no, nosotros estamos tratando de llevar lo mejor de nuestro trabajo e impactar a los jueces y todo esto, lo cual no todo el tiempo está bien. Y ya voy a explicar por qué. Bueno, esto suponía que yo tenía que meter el trabajo dentro de una categoría específica, incluso siendo estilo libre la categoría en la cual iba a participar. Sabido que, o sea, se sabe que, aunque se supone que no tendría que tener ningún criterio específico la categoría estilo libre, por ser estilo libre, debería ser libre totalmente, pero a los ojos de el jurado y de la gente hay un criterio, ¿no? Manejan ciertos patrones que por ahí se tendrían que repetir para que el tatuaje sea evaluado como estilo libre. En la mayoría de los casos, no en todo, ¿eh? Pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, estas pautas, bueno, era complicado seguirlas con este trabajo por diferentes cosas. Primero por la escala, porque meterlo ahí dentro, en ese lugar, era recontra complejo. O sea, era muy complejo meter un trabajo ahí por la escala, darle las dimensiones que se suponían que estamos acostumbrados a ver en estilo libre y todo esto, ¿no? Entonces ese era el segundo problema. El primero, la zona. El segundo, el hecho de esto, de tener que impresionar o llevar el trabajo, ¿sabes? A que lo vean, todo esto. Era complicado este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo comencé a diseñar el trabajo, comencé a diseñarlo, comencé a armar el diseño, aquí se los muestro. Y lo que me pareció más, digamos, tenía sentido para mí era unirlo con el estilo bioorgánico, hacer una combinación del dragón con algo bioorgánico. Y esto me parecía que era lo más coherente, tipo para, no solo para el diseño en sí, para innovar un poco y también para que mi cliente se sintiera satisfecho. Pero lo que sucedió cuando comencé a diseñarlo es que no me sentí satisfecho. O sea, no me gustaba el hecho del boceto que estaba creando, me parecía un poco sin sentido. Me parecía que no fluía bien por la zona del cuerpo. Además, me faltaba espacio para lo que quería tratar de expresar aquí en este trabajo. Quizá con un poco de espacio más lo habría podido hacer mucho mejor, evidentemente. Pero no era el caso. Entonces yo lo que dije fue, bueno, armé varios diseños, ¿no? O sea, bajé varias imágenes, las modifiqué, les cambié un poco la forma, ¿no? Dije, al final, nosotros hacemos esto por nosotros, ¿no? Cuando yo comencé a tatuar, comencé porque yo quería tatuar, ¿sí? No porque me interese la opinión de nadie, ¿sí? O sea, si hubiese querido tener la opinión de alguien, hubiese terminado trabajando en un banco, haciendo cualquier otra cosa. Pero no, por no seguir la opinión de la gente, me dediqué a lo que hago. Y eso me ha llevado hasta acá. Entonces dije, ¿no sabes qué? Vamos a sacarnos todo este peso encima de tener que agradar a los demás, ¿no? Y me deshice de eso y simplemente hice algo, utilicé la idea del dragón, lo modifiqué porque tampoco me gustaba la idea del dragón, la desolación o sea, el dragón y las imágenes que conseguía de la desolación de Smart, no me gustaba cómo se veían tampoco en el lugar. Me parecía que le faltaba un poco de cuerpo, un poco de esto y tampoco quería cambiar la imagen demasiado en sí, en el hecho de modificar una imagen que es tan reconocida. Entonces lo que hice fue que busqué varios dragones, traté de ver y conseguí uno que me parecía que iba. Y solamente lo que hice fue darle un poco de atmósfera, modifiqué un poco el color, la temperatura, le fui dando algún contraste, un poco, trabajé un poquito, digamos, aumentando un poco la definición de la imagen y adaptándola bien a la zona y al final le agregué un mago, habíamos quedado un guerrero, pero también esto era otro problema porque al ser la escala tan pequeña, el guerrero por ahí no se iba a notar demasiado lo que si tenía una espada o lo que sea. Entonces, trabajé
Y lo que sucede también con el tatuaje, que ya esto es algo que se sabe, es que, bueno, la piel envejece, el tatuaje va mutando y cambiando con respecto a la piel, ¿no? Entonces, a veces hay que no solamente pensar en el tatuaje ahora, sino verlo dentro de 3 4 años, ¿no? ¿Cómo se va a ver ese guerrero así, este tamaño, la silueta? ¿Qué es lo que va a pasar con eso, con ese detalle? Todos esos son aspectos que hay que ir tomando en cuenta cuando uno va diseñando. También el tema del contraste, de cómo trabajar un contraste alto, cuestión de que la imagen perdure en el tiempo mediante ese contraste. Entonces utiliza mucho el black and gray, pero en el color también se puede hacer esa figura y fondo, ¿no? De cómo trabaja la figura y fondo que sea más sólida, cuestión de que esto perdure en el tiempo. Entonces, tomando todo eso en cuenta, me decidí a hacer un diseño un poco, no sé si más sencillo, pero un poco más acorde a la idea de mi cliente y un poco donde yo me sentía más satisfecho y un poco más honesto también con lo que le estaba ofreciendo a él. Y bueno, salió este trabajito lindo. ¿Y qué me quedó de enseñanza de esto? Bueno, que hay que hacer lo que uno quiera hacer. En la medida de lo posible hay que tratar de no regirse ni por las opiniones ajenas ni por nada externo a uno. Sí, toma en cuenta, ¿no?, la opinión de los demás porque tu entorno también te está modificando y te está condicionando a actuar de cierta forma y nosotros no actuamos si no tenemos un deseo en sí de por qué, ¿no? Yo obviamente si voy a una convención tengo el deseo de que vean mi trabajo, de expresarme y que vean lo mejor de mí, pero tampoco podemos dejar que ese deseo eh, que muchas veces externo a nosotros pase por encima de lo que nosotros somos en sí mismos. Eso me parece que es la enseñanza que tuve yo de este evento bueno, les muestro más o menos cómo quedó el trabajo. El trabajo me parece que está quedando, le falta todavía una sesión, lo cual si lo hubiésemos hecho también en un evento habría sido, bueno, más doloroso para el cliente porque obviamente son 2 días seguidos. Acá tenemos la posibilidad de darle un descanso a la piel y no solamente eso, sino que también en ese descanso podemos ver otros detalles que por el momento se escapan porque a veces cuando pasan varios días podemos y la piel cicatriza, vemos también cómo la piel del cliente, porque recuerden que no todos los organismos son iguales y hay un proceso celular por el cual pasa la tinta, que en todos los casos no es igual. Entonces hay que ver cómo este cliente reacciona específicamente cómo su piel reacciona específicamente a ese tipo de tinta y ese color. Y eso me parece que también es muy bueno cuando se trabajan los tatuajes en muchas sesiones, ¿no? Entonces, nada, a veces menos es más. Hay una frase muy interesante, una anécdota de dos arquitectos que eran más o menos contemporáneos. Uno era Frank Lloyd Wright y el otro era Mies van der Rohe. Y ellos uno hablaba de que menos es más, que era como la línea pura, ¿no? Los sólidos puros, tipo el cubo, el triángulo, todo era muy puro. Y el otro era un poco más orgánico. Entonces, uno de una vez dijo que menos es más y el otro dijo que le respondió que menos era más solamente cuando más no era bueno. Y me parece que ambos están en lo cierto. Puedes agregar cosas a un diseño, siempre y cuando tengas el criterio necesario para saber si eso que estás agregando es bueno o no, o perjudica o no perjudica, se ve bien o no se ve bien. Y bueno, pedir la opinión de la gente que te rodea, ¿no? Muchas veces tenía una profesora que decía que cuando dudabas de que un diseño estuviese bien, le pidieras, no sé, a quien sea, la persona, al encargado de tu edificio, que lo viera. Y ese criterio era más seguro de que estuviese correcto, porque no tenía ningún interés, tampoco tenía ninguna, digamos, conocimiento del arte o de qué sé yo. ¿Sabes? No tenía ningún conocimiento intelectual de lo que debía ser bueno o malo. Te daba la posta, pues la verdad. Listo. Entonces me parece que nada, eso es lo que me queda de este diseño, de este tatuaje. Ya les mostraré más o menos cómo queda la parte final, así que bueno, nos vemos en otro video. Espero que les haya servido de algo, ¿no? Gracias.